todos los integrantes también del curso, ¿sí? Muy bien. Pues buenas tardes a todos y pues les agradezco su presencia. Para mí es un día hoy muy especial porque hoy se celebra la fiesta del Santo Hermano Pedro de San José Betancur, un español que nos fundó a nosotros como orden en Guatemala en 1653. Y hoy es el día en que la Iglesia le asignó como fecha para su celebración y gracias a él estoy yo aquí hoy con ustedes. Pues espero que nos tengan en sus oraciones y le pido al Santo Hermano Pedro que los bendiga. Habíamos tocado los temas los días pasados, el tema de Jesús en el huerto, ¿verdad? Hay unos episodios por todos conocidos, pues es el momento de la oración, la gran angustia por la que Jesús atraviesa, y por otro lado el momento del que se llama popularmente del prendimiento, ¿verdad? Cuando Judas, acompañando a la turba de soldados, se presenta y detienen a Jesús. Es un pasaje especialmente importante porque hay tres hechos que vamos a tocar esta tarde, que lo va a ser lo primero de lo que hablemos, que se dan en él. Una, acuden en tropel, es decir, dice el texto que acuden en tropel, en tropa. Había un montón de gente. Es curioso que para detener a un hombre solo acuda tanta gente, o tal vez esperaban que hubiera resistencia, que se pueda defender, o que hubiera muchos seguidores que impidieran la detención, y por eso el tropel de gente. El otro dato que es muy importante es la entrega de Judas a través de ese famoso momento en el que Judas besa a Jesús, que es el signo, la señal con la que él les ha dicho al que yo bese. Es curioso que se elija un beso para la traición cuando podía haber sido pues al que yo toque con la mano izquierda, al que salude. No, dice al que yo bese. Eso es algo muy importante, que vamos a intentar un poco entenderlo. Y el otro hecho, también importantísimo, es que Jesús le dice, y con un beso me entregas, amigo. Jesús es el único discípulo o apóstol que llama amigo en ese relato, en un momento además tan dramático, y tiene muchísima importancia. Una, Judas no ha entendido que Jesús no iba a defenderse, no ha entendido que es el hombre de la paz. Judas no ha entendido nada, por eso lo entrega, porque Jesús no se parece al ideal que Judas tiene. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros hacemos eso con las personas. Si no eres como yo quiero que seas, te rechazo. Incluso si no eres como yo quiero que seas, te hago daño, te maltrato, chismorreo de ti, te calumnio, te perjudico. Es decir, exigimos a los demás que sean a nuestro gusto. No nos gusta la gente, nos gustan los muñecos de plástico. Queremos que sean manejables, hacer de ellos lo que queremos y sobre todo que se parezcan a lo que nosotros esperamos. Ese es el gran problema de Judas. Jesús no es ni el libertador, ni el gran guerrero, ni el rey, ni el dictador exigente que los va a sacar de la esclavitud, de la opresión de los romanos. O sea, no se parece a lo que Judas quiere. Y ese sentimiento de resentimiento, ese dolor que Judas siente porque no es como él quiere, es el que le lleva a denunciarlo. Y fíjense que es curioso, porque aquí podemos ver cuántas veces padres rechazan a sus hijos porque no son lo que ellos esperan. ¿Cuántos que nos llamamos cristianos rechazamos a los de otras formas de pensar u otras religiones porque no piensan lo mismo que nosotros? ¿Cuántos de un país, de una ciudad o de un pueblo rechazan a los de otro pueblo, otra ciudad u otro país
simplemente porque no son igual que ellos o no son como ellos quieren que sean. Y esto sigue, está en la naturaleza del ser humano el que todo aquello que no es como yo lo quiero, lo destruyo. Y esto es lo que hace Judas. Es curioso que Jesús elige esa palabra para tratarle, amigo. Y nos debería abrir los ojos de par en par de lo que es ser un cristiano. Es llamar amigo y sentir compasión por el que te está entregando, por el que te está condenando, por el que te está haciendo un daño grande e incluso un daño terrible. Llamar amigo. O sea, yo, a pesar de lo mal que tú te portas, te sigo queriendo. A pesar de lo mal que te portas, yo te considero mi amigo. Esos momentos son algo que deberíamos pensar y pensar mucho. En ese mismo escenario del emprendimiento, Pedro saca una espada y le corta la oreja al criado de Malco. Esto también es significativo. Pedro es de los que cree que hasta para defender a sus amigos, a su familia, él puede hacer daño. Tampoco ha entendido a Jesús, que teniendo el poder de hacer daño, tantas veces les ha dicho a ellos cuando les sugieren, ¿quieres que oremos sobre ellos para que baje un mal del cielo, un rayo? Y Jesús siempre les ha explicado que no, que dejen a la gente tranquila, que aunque a la gente haga el mal, no hay que devolverle por mal. Pero Pedro no lo ha entendido y le corta la oreja. Jesús, agarrando la oreja, dice que se la vuelve a colocar. Él queda convencido, los que lo ven, del poder que tiene. A pesar de eso, a eso habían ido. Lo detienen y se lo llevan. Se lo llevan en un principio a que lo juzguen, tanto los sumos sacerdotes como los romanos. Es toda una noche difícil en la que suceden todo eso que hace poco, hace unas 4 semanas, hemos estado repasando el jueves y el viernes santo, el sábado santo de la pasión, ¿verdad? El prendimiento, el maltrato que le dan a Jesús, el camino al Calvario y su crucifixión. Y aquí otro tema en el que quiero insistir hoy, y que tal vez ustedes no se habían dado cuenta, pero todo lo importante sucede de noche. Casi todos le tenemos miedo a la oscuridad, ¿verdad? Nos parece que siempre decimos que en la noche es el momento de las brujas, de los demonios, de los ladrones, de los peligros, de los problemas. Es decir, todas esas supersticiones que tenemos, todos esos miedos injustificados, todos esos criterios, porque nos da miedo la noche, nos da miedo la oscuridad. Pero les voy a hacer que recapaciten en algo. En el Génesis, cuando Dios crea el mundo, dice que fue la noche y el día del primer día. Es decir, la creación comenzó de noche, no de día. También tenemos el momento en que nace Jesús. Nace de noche. Perdón, se me había olvidado. El pueblo israelita sale de Egipto de noche. Jesús nace de noche. La Eucaristía, la Santa Cena, se realiza de noche. El encuentro de Jesús con los discípulos en el huerto y la oración a Dios se produce de noche. Y de noche resucita. Es decir, todo lo importante en la historia de la salvación sucede de noche. Pero nosotros le tenemos miedo. Porque hemos llenado la noche de otras cosas sin contemplar el misterio de Dios. Todo lo importante, repito,
el inicio de la creación de cada día, lo relata el libro del Génesis, el nacimiento de Jesús, la salida del pueblo judío de Israel, de Egipto, la institución de la Eucaristía, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de Jesús, todo ocurre de noche. Y nosotros seguiremos siempre teniéndole miedo a la noche. Los religiosos ya no, por razones de que ya cada vez somos menos y no es posible hacerlo, hemos dejado de rezar los oficios que se llamaban nocturnos. Cuando éramos muchos y se podía hacer, pues nos levantábamos por la noche para rezar el oficio de lectura, para meditar. A esos oficios se le llamaban los nocturnos porque se hacían a medianoche, a las 12, la 1 de la noche. Los hemos dejado de hacer no porque sean buenos, sino porque al día siguiente somos pocos y hay que hacer mucho trabajo. Y entonces eh, no se puede dejar un tiempo grande de siesta o de descanso al haber interrumpido en la noche el sueño. Pero los grandes encuentros siempre van a ser de noche. Y hoy les planteo como esos dos temas principales del Calvario, de ese relato del Calvario, perdón, de ese relato del Getsemaní, del huerto, que el otro día dejamos a medias y hoy lo terminamos, les planteo ese relato. Primero, el que rechazamos a los otros porque no son como nosotros queremos que sean, porque no son como nos lo hemos imaginado nosotros. Rechazamos a los otros porque no piensan como nosotros. Rechazamos a los otros porque nos gustaría a nosotros que fuesen de otra forma y no respetamos como son, porque no nos gustan, porque no estamos de acuerdo y por eso los rechazamos. Eso es lo que hace Judas. Y después, siempre en quien nos hizo daño vemos un enemigo, que hay que mantener la enemistad además para siempre. Y Jesús, al que más daño de todos le hace, que es Judas, le llama amigo. ¿Cómo nos costaría a nosotros, verdad? Llamar amigo a quien nos ha hecho daño, a quien nos ha primero traicionado como amigo, nos entrega al sufrimiento, al suplicio, y por causa de esa entrega nos sobreviene la tortura y la muerte. Y la otra parte que me gustaría que hoy ustedes se replanteasen es si todo lo importante en la vida de un cristiano ha sucedido de noche, ¿por qué le damos tanta importancia a la opinión de los demás que nos inculcan el miedo a la noche? Porque a lo que habría que en todo caso de tenerle miedo es que la noche es el lugar que escogen los delincuentes para delinquir, o porque se delinque igual de día que de noche. Hombre, yo supongo que ustedes, como creyentes en brujas, espantos, fantasmas y cosas de esas, no creen, porque si creen en esas cosas, tendrían que volver a catequesis de comunión, porque no son católicos, no son creyentes en una fe cristiana, donde Dios es más fuerte y ocupa todo. No hay lugar para fantasmas, espíritus, vampiros, espantos, chupasangres o como los quieran llamar. Quien piensa eso no está bien formado como católico. Entonces, ¿por qué tener ese miedo a la noche cuando todo lo importante en la vida de la noche sucede de noche, ¿verdad? Todo lo importante de los cristianos sucede de noche. Entonces tendríamos que tal vez replantear esos miedos que no son más que una falta de confianza en Dios, una inseguridad, le llamamos padre, pero no nos lo creemos del todo. Y entonces, ¿por qué esa situación, pues, absurda, ¿verdad? Y es bueno periódicamente replantearse esos miedos ancestrales, esas supersticiones. Dicho esto, pasamos a la segunda parte. Lo que ocurre es después del
del prendimiento, ¿verdad? Jesús es llevado y es juzgado por los sacerdotes y por los romanos. Curiosamente, aunque la tradición siempre decía a los judíos, le llamaba deicidas porque lo habían matado, ellos en realidad no lo matan, porque en ese momento lo único que hacen es que eran extremadamente cumplidores de la ley, lo hacían por su propio interés, porque no les venía bien lo que Jesús estaba diciendo, pero ellos saben que la ley les prohíbe matar y entonces se lo llevan a los romanos para que lo maten, ¿vale? Que en el fondo es como matarlo, pero no son ellos los que lo matan directamente. Y hay un personaje que me gustaría trabajar mucho esta tarde porque son dos personajes muy importantes que son Pilato y su esposa. Su esposa siente algo, tiene una intuición, tiene algo en que si le hacen daño a Jesús, eso les va a acarrear a ellos un mal, un problema. O sea, ella es perfectamente consciente de que uno no hace el daño, no hace el mal gratuitamente. Siempre hay algo que nos vuelve, ¿verdad? Mi abuelita decía que el que hace daño no le hace falta ir al infierno a penarlo, ya lo pena antes en la vida porque algo le viene como de rebote por el daño que hace. Efectivamente, la ciudad de Jerusalén fue destruida y Poncio Pilato pues no acabó muy bien porque fue acusado de traición. Fue un tiempo muy difícil para el Imperio Romano en Medio Oriente. Pero Pilato, a pesar de que siempre lo hemos considerado tan mal, si ustedes analizan bien sus palabras, Pilato no quiere hacerle daño. Y no porque Pilato fuera bueno, ¿eh? Pilato era brutal. Las crónicas que hay de él como gobernador de Galilea, Judea, era absolutamente brutal. O sea, no tenía ningún respeto ni por la vida ni por nada. Él había ido a imponer el orden y lo imponía matando, crucificando, haciendo lo que hiciese falta. Lo curioso de Pilato es que detestaba al Sanedrín, detestaba a los judíos. Por eso Pilato no quiere darles la razón. No es que tenga afecto hacia Jesús, es que no quiere darles la razón. Y por eso él les dice, yo es que no veo ningún delito. Le damos ahí unos latigazos y que es por lo que María, él manda azotarlo, para callarlos, para que se queden tranquilos y para que no haya problemas. Porque también como buen estadista supone que si le da la razón a los sacerdotes, los revolucionarios del pueblo se van a levantar, entre ellos los discípulos de Jesús, pero sobre todo los que estaban en contra del Sanedrín y en contra de los romanos, porque era un tiempo de muchísima tensión. Por eso Pilato insiste en ese juicio largo de yo no he encontrado mal alguno, si ha pecado con vuestra ley, juzgarlo vosotros. Trata de eludir el problema. En el fondo, Pilato es un injusto por interés, porque para evitar tener conflictos, al final termina cediendo a una injusticia, pero no porque él quisiera matar a Jesús, sino porque políticamente le viene mejor matarlo que enfrentarse al Sanedrín, que el Sanedrín cause revolución entre la gente y que empiecen a lloverle los problemas, las protestas, los asesinatos en la calle, los tumultos. Es decir, es un gobernante en el que, porque no haya problemas, sacrifica al más débil. Eso lo convierte en un mal gobernante, pero no es un hombre que de entrada quiera matar a Jesús, no tiene nada contra él. Lo que no quiere es los problemas que puede traer no matarlo. Verán que en un relato tan corto como es ese relato del huerto y del prendimiento, hay un montón de temas para estudiar, para dar vueltas, para meditar.
para no leerlos simplemente como si fuera una telenovela, sino para profundizar en ellos y para hacernos preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo de más allá? ¿Por qué la pregunta, lo que le habla la esposa de Pilato a Pilato? ¿Por qué Pilato no parece que no quiere matarlo? No hace más que como que medio pelearse con los del Sanedrín, porque yo no, aquí no encuentro nada. El encuentro de Jesús con sus discípulos. Les digo esto porque hay veces que le damos demasiada importancia al relato de la tortura, ¿verdad? A la columna, a la coronación de espinas, a las bofetadas, a los insultos y a las vejaciones. Eso ya lo conocemos todos. Pero también en el relato están estas partes que estamos hablando hoy, a las que no les prestamos mucha atención y la tienen. Y repito, para que lo tengan ahí presente y elaboren sus preguntas para ahora después y lo hagan sobre estos temas, a ser posible, porque ya la academia les ha facilitado mi correo para si alguien quiere hacer una consulta. Primero, muy importante, ¿seríamos nosotros de, como Jesús, no solo perdonar, sino llamar amigo a Judas? Dos, somos como Judas, que cuando no estamos de acuerdo, cuando no nos gusta, cuando no hacen lo que nosotros queremos, no nos importa causarle daño a esa persona, o si no somos como él, o si lo hemos hecho a veces. Si no a lo mejor entregándote a que te maten, pero sí hablando mal de ti, sí minando tu buena fama, sí contando cosas que no se debería contar, ni aunque fueran de verdad, porque a nadie más le interesan, solo por hacer daño. Y la otra es que Judas traiciona con un beso, como diciéndole, yo te quiero. Entonces, hay muchas personas que dicen, yo te hice mal, pero te lo hice porque te quiero, para que aprendieras. Miren, quien quiere a una persona no hace daño. Judas eligió un beso, una expresión de ternura, de cariño, de afecto y de paz, porque entre los judíos era costumbre darse el beso de la paz, ese eh, ósculo que hablará San Pablo después, ¿verdad? En el Evangelio, el ósculo de la paz era desearte lo mejor. Entonces, diciendo que le desea lo mejor, Judas lo entrega. ¿Cuántas veces los gobernantes han torturado a sus pueblos porque querían lo mejor para su país? ¿Cuántos padres hacen la vida imposible a su familia porque quieren lo mejor para sus hijos? ¿Cuántos trabajadores sufren las injusticias de sus empleadores porque los empleadores quieren la mejor empresa del mundo? ¿Y cuántos de nosotros tratamos bien mal a los demás porque queremos lo mejor? Los católicos llegamos a veces a ser tan hipócritas que insultamos a los de otras religiones porque nosotros queremos que se salven, pero ellos no se dejan y siguen con sus prácticas religiosas. Qué falta de cariño, qué falta de respeto, qué judaísmo a veces practicamos. Segunda parte. A pesar de todo el miedo que nos quieren meter desde que somos pequeños y ya cuando somos mayores y con el que vivimos, hay que aprender a superar esos miedos. Hay que racionalizarlos. Hay que ver a lo que de verdad hay que tenerle miedo y a lo que no. Y a veces tenemos miedos que nos hacen pequeños, nos hacen prisioneros, nos hacen esclavos de nuestros miedos a cosas que no tienen ninguna razón, entre ellas la noche. Porque recuerden que todo lo importante en la vida de la salvación sucede de noche. Como creo que los dos temas van a suscitar abundantes preguntas, si les parece, abrimos el capítulo de preguntas. Por favor.
que sean breves, Sí, cómo no, Fray pero, Paco. pero sobre Muy todo bien. que sean del tema. Sí, sí. Entonces,